Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea al vocero de la presidencia. ¿Cómo estás, Eduardo Sánchez? Muy buenas noches. Mari Carmen, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte. Marco, muy buenas noches. Pepe, ¿cómo les va? Oye, Eduardo, tal, yo Eduardo? creo que Buenas debes noches, estar Eduardo. muy cansado porque desde muy temprana hora te estaba escuchando en la radio. Qué bueno que todavía tienes energía para tomar la llamada a nosotros. Cuéntanos, ¿cómo vieron ustedes en la presidencia, y tú que eres vocero de la presidencia, los resultados? Desde luego escuchamos ayer al presidente Peña Nieto, pero bueno, muchos lo interpretan, finalmente el PRI no ganó lo que todo, bajó su participación de mercado. Aquí tengo, bueno, no se llama de mercado, política, es el mercado, sino a 29.09, si bien es el más grande, me dicen que es su menor participación desde 1997. A ver, cuéntanos. Bueno, primero que nada, muy agradecido con ustedes por la oportunidad de comunicarme y de tener este espacio. Bueno, creo que en primer lugar tendríamos muchas cosas por las cuales sentirnos muy contentos. La primera es que la jornada electoral se llevó a cabo con algunos incidentes aislados que afortunadamente no correspondieron a los amagos que algunos grupos intolerantes y que profesaban la violencia para amagar a los ciudadanos, pues no se llevó a cabo. Gracias a la intervención muy decidida de la ciudadanía, que salió a votar muy por arriba del promedio de lo que se espera en una elección intermedia, pues ciudadanos e instituciones defendimos nuestro proceso electoral. Cada quien en el ámbito de lo que le corresponde hizo lo que se esperaba, y esta jornada electoral se llevó a cabo con una gran participación. Sería la primera muy buena noticia. La segunda, el hecho de que nuestra democracia está más vigorosa que nunca, las instituciones son muy sólidas. Afortunadamente hay un apoyo mayoritario al proyecto de reformas del presidente Enrique Peña Nieto. Esta es la primera vez desde 1997 en la que el partido del presidente de la República tiene el primer lugar en la elección. Los datos preliminares del Instituto Nacional Electoral nos indican que esto habrá de confirmarse en los próximos días, pero más allá de ello, pues hay una voluntad del presidente de la República para no imponer, independientemente de si se confirma o no esta tendencia. Pues el presidente ha demostrado desde que era gobernador del Estado de México y tenía un Congreso de oposición, pues que se construyen mayorías, que no se impone a nadie un punto de vista o una manera de ver al país, sino que al contrario, incorpora la agenda de los partidos opositores. Y bueno, pues este será el caso de la segunda mitad del sexenio. Eduardo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Marco, muy buenas noches. Eduardo, sin lugar a dudas tiene aspectos muy positivos esta elección. Yo coincido contigo en que, pues, efectivamente en las semanas previas, en los días previos a las elecciones había incertidumbre, había pensamientos negativos en torno a que, pues, las elecciones pudieran verse oscurecidas con actos violentos. Esto no ocurrió, es algo muy afortunado. En segundo lugar, la participación ciudadana, que creo que es bien importante, creció respecto a lo que venía ocurriendo en los últimos tiempos. Sin embargo, yo te preguntaría, en un ejercicio de autocrítica, el gobierno mexicano, ¿qué está aprendiendo de este repudio generalizado o muy generalizado a la clase política, a los partidos políticos, y el voto de castigo, que bueno, pues también resultó que no fue del tamaño que se esperaba, pero que finalmente es una señal? El gobierno mexicano, en un ejercicio de autocrítica, ¿qué estaría aprendiendo? Bueno, creo que la señal que la ciudadanía manda a partir de esta elección es muy clara. Primero, que quieren vivir en paz y que apoyan a las instituciones en ese sentido. Segundo, que según el cristal con que se mide, o más bien dicho, el ámbito desde el cual se analicen las cosas, pues mandan señales a todos los partidos políticos en esta alternancia en los que, por ejemplo, en algunos estados se está dando. El mandato de la ciudadanía creo que es muy claro, en el sentido de que quiere que los políticos nos pongamos de acuerdo, que haya acuerdos, que trabajemos en paz, y creo que el gobierno es el primer obligado en escuchar esta señal, atenderla y con el ejemplo, pues dar los pasos hacia adelante. Hay una buena noticia en términos de que
la reforma electoral, la reforma política no es letra muerta, esta reforma que está inscrita en este marco de reformas que por primera vez permite las candidaturas ciudadanas, y pues aquí tenemos ya dos resultados creo que muy contundentes que esta reforma da, y que muestra también, insisto, el vigor de la democracia mexicana y de la solidez de sus instituciones. Platicando con Eduardo Sánchez, el director de comunicación de Presidencia, vocero de la Presidencia. Te saluda José Yuste. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Pepe, me da mucho gusto saludarte, muy buenas noches, muy bien afortunadamente, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Esto me da gusto igualmente, muchas gracias, Eduardo. Oye, cuéntanos, aquí tenemos incluso una discusión, ¿qué sucedió con este tema de la reforma educativa? La verdad es que por lo menos yo sí sentí que la echaban para atrás antes de las elecciones, incluso vino este amparo que hoy gana ya Mexicanos Primero, entre otras organizaciones de la sociedad civil, y ya es cuando sale, ahora sí, la SEP, la Secretaría de Educación Pública, a decir, sí, la reforma educativa sí va, pero más bien parecería que fue gracias al amparo de Mexicanos Primero y otros organismos que realmente por la voluntad del Ejecutivo. Cuéntanos qué pasó en el Ejecutivo, qué sucedió con todo este tema. Bueno, ya daba la explicación pormenorizada esta mañana el secretario de Educación Pública. Yo lo podrá seguramente constatar, Mari Carmen, desde muy temprano que daba entrevistas, anunciaba que la Secretaría de Educación Pública habría de pronunciarse al respecto. Creo que independientemente de cualquier otra cosa, en donde hay instituciones muy serias que han estado defendiendo la reforma educativa con una enorme pasión, y eso desde luego es bienvenido, pues pensar que el gobierno negociaría la Constitución, pues es cuando menos ingenuo. Es decir, esto es prácticamente imposible, y quien lo piense pues está pensando en un disparate. No existe ninguna posibilidad de que el gobierno o alguien más pudiera negociar la Constitución. En un sistema como el nuestro de pesos y contrapesos, eso es punto menos que imposible, y desde luego que ha quedado también claro que la voluntad del presidente de la República nunca ha estado del lado de violentar la ley. De manera tal que los resultados nos indican que las cosas están avanzando por el camino que deben de ser. Hay evaluación, habrá evaluación a los maestros, y como lo dijo desde ayer en cadena nacional el presidente de la República, todas y cada una de las reformas siguen adelante. Creo que esto se expresó claramente ayer a las 9 de la noche, y bueno, pues a las pruebas me remito. Bueno, la verdad es que la explicación en Chafet, yo creo que no lo convence ni a él mismo, mi querido Eduardo. Esto de que no servían las computadoras en algunas autoridades locales y no dice cuáles, de que había problemas de conexión y no dice dónde, y de que se corrigieron en un día, o sea, que llevó nuevas computadoras, las compuso, y además todo eso es función del INE y no de la SEP, pero bueno, tampoco estamos aquí tú no eres el secretario de Educación Pública, pero la verdad es que esa decisión, yo creo que ni su mamá se la cree. Pero bueno, oye, otro tema interesante, Eduardo, tal parece que al menos en esta ocasión la economía no fue un factor que pesara fuerte en la decisión de los votantes, y nos remitimos hoy, lo comentábamos hoy, viendo las cifras de México, cómo vamos. Querétaro, un estado que va muy bien, que tiene empleo, que tiene toda la industria aeroespacial, la industria automotriz, no gana el partido en el poder que es el PRI, gana el PAN. Campeche, un país que va muy mal, con el crecimiento negativo, con pérdida de empleos, gana el PRI. O sea, tal parece que no fue la economía el factor decisivo, no sé cómo lo veas tú. Bueno, mira, la verdad es que a mí me correspondería dar información más que hacer una valoración. He escuchado otros puntos de vista también que señalan que la baja en la inflación, la más baja en los últimos 30 años, sobre todo provocada por la acción directa de dos reformas, la de telecomunicaciones al eliminar varias tarifas telefónicas, y la energética al disminuir las tarifas eléctricas, y por el otro lado la creación de empleos bien pagados por arriba del crecimiento de la economía, pues pudiera haber influido. De manera que, bueno, en fin, aquí los análisis creo que corresponden a otro ámbito. A mí me correspondería informar, y lo que vemos nosotros claramente expresado aquí es la voluntad del pueblo de México de vivir en paz, de defender sus instituciones democráticas, y de que nuestra democracia es una democracia que sí funciona.
Así es, Eduardo. Y bueno, tenemos apenas un minutito, pero me gustaría preguntarte cómo quedaron las cosas por las votaciones. ¿Qué nos espera? Vienen temas muy importantes por ser legislados, por ser revisados en el Poder Legislativo. ¿Cómo observas tú esta situación? Bueno, claro, hay reformas pendientes que tienen que ver con el Estado de Derecho, que tienen que ver con el combate a la corrupción, son leyes secundarias, y algunos otros temas que ahí están y que habrá que impulsar insisto, con la construcción de mayorías en el Congreso. El presidente ayer daba la bienvenida a los nuevos representantes populares que fueron electos por la vía del voto, y pues sentémonos a la mesa, pongámonos a trabajar, fijemos una agenda y saquemos adelante los diferentes proyectos que cada uno tenga. Pues desde luego, qué gusto, qué bueno que estuviste con nosotros, Eduardo, la primera de muchas, esperemos. Que así sea. Muchísimas gracias, siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias, Eduardo. Hasta muy pronto. Hasta pronto. Vamos a un corte, no se vayan.